Hola, bienvenidos. A continuación hablaremos de algunas técnicas de observación sensorial, algunos tips, algunas recomendaciones. Soy Luis Alberto Vázquez y bienvenidos, muchas gracias. A continuación describiremos algunos de los criterios a considerar por el meteorólogo observador del tiempo para la evaluación de las condiciones atmosféricas para la elaboración del reporte meteorológico, ya sea reporte horario o reporte especial. Iniciemos por lo principal. ¿Qué es la observación sensorial? La observación sensorial es la evaluación de los elementos y fenómenos meteorológicos por medio de los sentidos, y estos elementos a evaluar serán los exteriores. En este caso, los sentidos humanos serán los medios de obtención de esta información sobre el estado de la atmósfera. A continuación hablaremos de visibilidad, y para poder hablar de visibilidad primero debemos de saber cuál es su concepto, y el concepto de visibilidad será la mayor distancia a la cual puede ser visto un objeto de características bien definidas sin el uso de algún objeto óptico. Tenemos otros conceptos que son visibilidad predominante variable por sectores de superficie, de torre, de pista y prevalente. En este caso la que más nos importará será la visibilidad de superficie, la cual será el punto desde el cual se realiza la observación de forma habitual. Ya conocido lo que es el concepto de visibilidad, también tendremos otras definiciones de visibilidad, que será visibilidad predominante, la cual es la máxima visibilidad horizontal que es común en todos los sectores, no necesariamente contiguos, que comprenden la mitad o más de la mitad del círculo del horizonte que rodea la estación, referido a un plano de 2 metros de altura sobre el suelo. La visibilidad predominante variable se considera la visibilidad variable cuando la visibilidad predominante aumenta o disminuye rápidamente en uno o más de los valores reportables durante el periodo de observación. Tendremos también la visibilidad por sectores. Es la visibilidad dentro de una porción específica del círculo del horizonte. La visibilidad de superficie es la visibilidad determinada desde el punto usual de la observación. La visibilidad de torre es la visibilidad determinada desde la torre de control del aeropuerto. La visibilidad de pista es la visibilidad que se tendrá desde algún punto de la pista, normalmente será la cabecera. Será recomendable para el observador que cuando la visibilidad se estime por debajo de las 3 millas, el observador se apoye con el personal de torre para tener una mejor apreciación de los fenómenos que están afectando la visibilidad. Para poder apoyarse, el observador contará en su oficina con una carta de visibilidad, la cual se encuentran identificadas estructuras, edificios, accidentes geográficos y en la carta la distancia a la cual se encuentran. Incluso vendrán estructuras luminosas para poder determinar la visibilidad por las noches. Es recomendable que durante la noche al salir a realizar su observación permanezca en la oscuridad aproximadamente 5 minutos, a fin de acostumbrar a los ojos a la diferencia de iluminación. Para determinar la visibilidad, el observador usará todos los marcadores de visibilidad disponibles para determinar las distancias máximas a que puede observarse en todas las direcciones del círculo del horizonte. Cuando la visibilidad sea mayor que la distancia a los marcadores más lejanos, estímese la distancia máxima a la que pueden ver en todas las direcciones. Si los marcadores son visibles con contornos bien definidos y en un color borroso, la visibilidad es mayor a la distancia del marcador. Pero, si un marcador es apenas perceptible o identificable, la visibilidad es aproximadamente la misma distancia de ese marcador. En la siguiente tabla podemos ver cuáles son los valores de visibilidad reportables, que será desde 0 millas cuando estemos en fenómenos que no nos permitan ver más de cierta distancia hasta 35 millas. Identificación de fenómenos de tiempo presente. Iniciemos con meteoro. ¿Qué significa meteoro? No confundir con meteorito o aerolito. Un meteoro son fenómenos observados en la atmósfera o en la superficie. Consisten en la precipitación, suspensión o depósito de agua líquida, congelada u otras partículas de materia o una manifestación óptica o eléctrica y se clasifican en 4 grupos. Hidrometeoro. Son fenómenos que consisten en partículas de agua sólida o líquidas que caen o están suspendidas en la atmósfera, arrastradas
sobre el suelo por el viento o depositadas sobre superficies expuestas. Litometeoro, fenómeno que consiste en una concentración visible de partículas secas, sólidas en su mayoría. Las partículas están más o menos suspendidas en el aire o levantadas del suelo por el viento. Fotometeoro, son fenómenos luminosos producidos por la reflexión, refracción, difracción de la luz del sol y de la luna. Y por último, electrometeoro, manifestación visible o audible de la presencia de electricidad en la atmósfera. A continuación hablaremos de los fenómenos de precipitación. Iniciaremos con la llovizna. La llovizna es una precipitación bastante uniforme, compuesta por muy finas gotas de agua. El impacto de estas diminutas gotitas que caen sobre la superficie acuática es imperceptible. La llovizna continua puede producir escurrimiento en las superficies como tejados y pistas. Una llovizna débil puede corresponder a un escurrimiento insignificante en los tejados y una fuerte a una tasa de acumulación superior a 1 milímetro por hora. Los criterios de la intensidad van de ligera, con gotas ocasionales, mojan las superficies expuestas y la visibilidad es mayor a media milla. La moderada, las pequeñas gotas de agua mojan claramente las superficies expuestas. La visibilidad es mayor a 1/4 de milla, pero menor a media milla. Y la fuerte, las pequeñas gotas mojan rápidamente las superficies expuestas y la visibilidad es menor a 1/4 de milla. Otra forma de precipitación será la lluvia. Precipitación de gotas de agua en forma líquida, de apreciable tamaño, se forman en nubes muy espesas, en las que se produce un movimiento vertical capaz de soportar gotas de agua muy grandes. Entre más espesas sean las nubes que las provocan, más fuerte será la lluvia. La lluvia intermitente de intensidad moderada o fuerte indican la existencia de células de tormenta con fuertes corrientes ascendentes. ¿Cuáles serán sus criterios de intensidad? La ligera, gotas fácilmente identificables unas de otras. Las salpicaduras que producen son fácilmente identificables. La visibilidad no se reduce a menos de 7 millas. La moderada, las gotas no son identificables fácilmente. Las salpicaduras producidas se observan a cierta altura del suelo. La visibilidad se reduce a 7 millas o menos. Y la fuerte, la lluvia parece caer en manto. No se pueden identificar las gotas individuales. Las salpicaduras se elevan a varios centímetros. La visibilidad es bastante restringida. Tendremos también la nieve. Precipitación sólida de cristales de hielo aislados o aglomerados que caen de una nube con temperaturas muy bajas. Los copos de nieve son pequeños y tienen una estructura sencilla. Con temperaturas cercanas al punto de congelación, los copos pueden componerse de un gran número de cristales de hielo en forma de estrellas. Con temperaturas cercanas al punto de congelación, los copos pueden componerse de un gran número de cristales de hielo en forma de estrellas y pueden tener un diámetro superior a los 25 milímetros. Los criterios de intensidad serán ligera, pequeños copos esparcidos que no cubren las superficies expuestas. La visibilidad no se reduce a menos de media milla. Moderada, la visibilidad se reduce a menos de media milla. Y fuerte, la visibilidad se reduce a menos de 1/4 de milla. Granitos de nieve, equivalente a la llovizna engelante. Son gránulos de hielo muy pequeños, blancos y opacos, que caen de nubes estratiformes. De forma achatada y alargada, su diámetro es generalmente inferior a 1 milímetro. Cristales de hielo. Cristales de hielo minúsculos en suspensión, que se forman normalmente a temperaturas inferiores a 10 grados centígrados, asociados en general con un tiempo en calma, frecuentemente con cielos despejados. Los cristales de hielo pueden brillar mucho a causa de la luz del sol y a menudo producen fenómenos ópticos. La visibilidad puede ser variada con la dirección, pero normalmente será superior a 5 octavos de milla. Generalmente se forman cuando hay una inversión de temperatura en la superficie y el aire más cálido sobre el suelo se mezcla con el aire más frío cerca de la superficie. Hielo granulado o pelotitas de hielo. Partículas de hielo transparentes o translúcidas
que no pueden aplanarse fácilmente. Con un diámetro aproximado de 5 milímetros o menos, se forman de gotas de agua engelante. Su presencia puede indicar un riesgo fuerte de engelamiento después del despegue o aterrizaje de una aeronave, lo que puede provocar una pérdida de sustentación. Granizo. Precipitación de pequeñas esferas u otros pedazos de hielo que caen separadamente o congelados o individuales o en terrones irregulares, en general con un diámetro que varía de 5 a 55 milímetros. Las piedras de granizo consisten en capas alternadas, opacas y transparentes de hielo. En la mayoría de los casos, el granizo acompaña generalmente a la tormenta. Las nubes cumulonimbus serán el tipo de nube más asociado con este tipo de precipitación. Granizo pequeño o pelotitas de nieve. Son partículas de hielo translúcido con un diámetro de hasta 5 milímetros, que cuando caen en el suelo duro rebotan con un sonido audible. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, dentro de una nube, los cristales de hielo convergen con gotículas de agua subfundida. Estas gotículas, que tienen un diámetro de alrededor de 10 micras, pueden existir a temperaturas bajas como menos 40 grados centígrados, muy por debajo del punto de congelación normal. El contacto entre el cristal de hielo y las gotículas subfundidas da como resultado la congelación de las gotículas sobre la superficie de cristal. A continuación tenemos lo que son fenómenos de oscurecimiento. Iniciaremos con neblina. Es un hidrometeoro que consiste en un conjunto de diminutas gotas de agua o partículas higroscópicas húmedas con base en la superficie terrestre y reducen la visibilidad horizontal de 3 millas hasta 5 octavos de milla. La niebla, también hidrometeoro, que consiste en la suspensión de gotas de agua muy pequeñas o cristales de hielo que llega a reducir la visibilidad a menos de 5 octavos de milla. Prácticamente la diferencia entre la niebla y la neblina es que la niebla es más densa que la neblina. Humo. Suspensión en el aire de partículas pequeñas producto de la combustión. Este fenómeno puede estar presente cerca de la superficie terrestre o en la atmósfera libre. A la salida y puesta del sol, el disco solar puede aparecer solamente rojo. A la distancia, generalmente con apariencia grisácea o azulada. Ceniza volcánica. Finas partículas de polvo de roca que son expulsadas de un volcán y que pueden permanecer suspendidas en la atmósfera por largos periodos de tiempo, produciendo puestas de sol rojizas. Pueden causar daños considerables a las aeronaves. Y un ejemplo de cómo pueden afectar las cenizas volcánicas las operaciones es en 2009 las cenizas que provocó el volcán Eyjafjallajökull en Islandia, que prácticamente no permitía que hubiera operaciones entre el continente americano y el continente europeo. Polvo. Partículas minúsculas de materia orgánica, tierra, arena, que dan una apariencia grisácea o cobriza al cielo a la distancia. El sol aparece pálido o incoloro, a veces con un matiz amarillo por todo el día. Levantamiento por arena. Es arena levantada por el viento a alturas moderadas por encima de los 2 metros del suelo, reduciendo la visibilidad a 7 millas o menos. Bruma. Suspensión en el aire de partículas secas extremadamente pequeñas, invisibles a simple vista y en número suficiente como para dar al aire un aspecto opaco. Los objetos oscuros suelen verse azulados y los brillantes amarillos o rojizos. Spray o rociones. Conjunto de gotas de agua desprendidas con el viento desde una superficie de agua, generalmente de las crestas de las olas, que son transportadas por el viento a tales cantidades que reducen la visibilidad horizontal. Otro tipo de fenómenos que tenemos será la turbonada. Se caracteriza por fuertes vientos que surgen de repente y duran en general al menos un minuto. Se distinguen de la ráfaga por su más larga duración. El aumento repentino de la velocidad del viento es al menos de 16 nudos y aumenta hasta 22 nudos o más, y dura al menos un minuto. Suelen estar asociadas a nubes tipo cumulonimbus, con una actividad convectiva violenta que se extiende varios kilómetros horizontalmente y varios miles de pies verticalmente. Nube en forma de embudo
o tromba marina. Fenómeno consistente en un remolino de viento con frecuencia violento, indicado por la presencia de una columna de nubes o una nube en forma de embudo, que se extiende hacia abajo desde la base de un cumulonimbus, pero no llegan necesariamente al suelo. Una nube de embudo bien desarrollada se denomina tornado cuando se produce en la Tierra. Puede alcanzar los vientos velocidades de hasta 300 km por hora. Tormenta de arena. Conjunto de partículas de arena levantadas a gran altura por un viento fuerte y turbulento. Su parte delantera puede tener aspecto de una pared amplia y elevada. Cuando se da de forma más fuerte o severa puede llegar a reducir por debajo de 5/16 de milla la visibilidad. Tormenta de polvo. Partículas de polvo levantadas a gran altura por viento fuerte y turbulento. Suelen estar asociadas con condiciones de calor, sequía y viento, sobre todo inmediatamente delante de los frentes fríos que pueden estar exentos de nubes. La visibilidad se reduce de 5/8 de milla o menos, pero no menos de 5/16. A continuación veremos lo que es la evaluación de la condición de cielo. El meteorólogo observador del tiempo deberá determinar los elementos componentes de la condición de cielo en el siguiente orden: la estimación de la cobertura de la bóveda celeste, la estimación del techo y de la altura de las bases de las nubes o fenómenos de oscurecimiento si fuera el caso, o la identificación del tipo de nube existente. La estimación del grado de la cobertura de la bóveda celeste. Para poder determinar el grado de cobertura de la bóveda celeste es muy importante conocer el concepto de bóveda celeste, el cual a continuación veremos, y es una media esfera imaginaria con límite en el horizonte, en la cual el observador, situado en el centro, puede observar la porción de cielo que se encuentra libre de construcciones u obstáculos, para poder tener una mejor apreciación. Una vez identificada la bóveda celeste, el observador dividirá esa cúpula en 8 partes iguales o rebanadas iguales. Una vez dividida la bóveda celeste en 8 partes iguales, el observador identificará cuántas octas estarán cubiertas de nubosidad, en donde 0 octas cubiertas significará que tendremos un cielo completamente despejado. 1 o 2 octas tendremos algunas nubes o un few. 3 o 4 octas tendremos un medio nublado o scattered. De 5 a 7 octas cubiertas tendremos un broken o nublado, y completamente las 8 octas cubiertas tendremos un overcast o cerrado u oscurecido. A continuación veremos lo que es la estimación y la altura de las bases. Lo primero que debe de hacer el observador será familiarizarse con la estación, ya que de esta forma conocerá los métodos o técnicas o herramientas que se utilizarán para estimar las bases. Tendremos estaciones que mediante algunos accidentes geográficos tendrán un estimado tomando en cuenta la altura del monte, de algunas laderas, la altura de un volcán, la altura de algunas estructuras, para poder tener una idea de cómo poder, o para tener una idea de cuál será la base de las nubes. Esto será cuando existan ese tipo de facilidades. Pero de no existir esta facilidad, normalmente trataremos de, en la medida de lo posible, apoyarnos con nuestros compañeros de torre para que alguna aeronave que esté despegando, aterrizando o en tránsito pueda apoyar para que nos dé un estimado de la base de las nubes. Es muy importante tener en cuenta que son alturas estimadas. Posteriormente, después de tener la altura de la base de la nube estimada, vendrá lo que es la evaluación del tipo de nubes que tendremos. En la observación de nubes, si se hace una observación completa, precisa y exacta, esta suministra una gran cantidad de información sobre la estructura de la atmósfera. Además, permite disponer de información que facilite la predicción o evolución de los diferentes fenómenos. En este caso, nosotros sabemos que no somos meteorólogos previsores, pero teniendo una idea de
qué tipo de nubes tenemos, sabemos cómo se está comportando la atmósfera y haciendo una vigilancia continua podemos tener una idea más precisa de qué tipo de fenómenos podríamos tener más adelante. Y es que las nubes son una de las mejores señales de los procesos que están teniendo lugar en la atmósfera. Ellas nos indican si los movimientos verticales u horizontales del viento son intensos o no. Ellas nos indican lo que ocurre en el momento de la observación. Y es que las nubes son una de las mejores señales de los procesos que están teniendo lugar en la atmósfera, ya que ellas nos pueden permitir saber si existe dentro de la atmósfera estabilidad limitada e inestabilidad ilimitada. Para identificar las nubes, el observador tendrá un conocimiento previo para poder tener una idea un poquito más completa de qué tipo de nubes estará teniendo dentro de su cielo. Una de las formas en las cuales vendrá una identificación será por la forma. Nubes altas compuestas por cristales de hielo, de formas filaminosas como rizos de cabello, plumas fibrosas, tenues y delicadas. Estratiformes, del latín strato, que significa cama o capa. Nubes amplias de contornos difusos que se desarrollan horizontalmente cuando la corriente de aire es débil, pero generalizada. Se presentan de forma extendida como si fuera capa o capa. Nimbos, del latín nimbos, tormentas. Es una clasificación especial que mezcla tanto cumuliformes como estratiformes y que corresponde a la clásica formación que propicia la gran mayoría de lluvias y tormentas. Y finalmente, cumuliformes, del latín cúmulo, que significa montón o amontonamiento. Nubes aisladas de base horizontal que presentan desarrollo vertical y que adoptan formas de cúpulas o montañas de algodón. Su contorno es bien definido y pueden alcanzar gran variedad de tamaños y espesores. Se originan ante la presencia de fuertes corrientes convectivas o rápidas elevaciones de aire caliente. Otra forma de identificarlas será por su género. El primero será cirrus. Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados o de bancos y bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso, parecido a de cabellos, y un brillo sedoso o ambos a la vez. Cirrocumulus. Banco o banda o capa de nubes delgadas y blancas sin sombras compuestas, de elementos muy pequeños en forma de gránulos u ondulaciones, unidos o separados y dispuestos con mayor o menor regularidad. La mayoría de estos elementos tienen una anchura aparentemente de 1 grado. Cirrostratus. Velo nuboso, transparente y blanquecino, de aspecto fibroso o liso, que cubre total o parcialmente el cielo y que generalmente producen fenómenos de halo. Altocumulus. Banco, banda delgada o capa de nubes de color blanco o gris o blanco y gris, que normalmente tienen sombras compuestas de losetas, masas redondeadas y rodillos, que a veces son parcialmente fibrosos o difusos y pueden estar unidos o no. La mayoría de los elementos están distribuidos regularmente y tienen por lo general una anchura aparente comprendida entre 1 y 5 grados. Altoestratus. Banda delgada o capa de nubes grisáceas o azules de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubren total o parcialmente el cielo y tienen partes suficientemente delgadas que permiten percibir vagamente el sol como a través de un vidrio deslustrado o esmerilado. Los altoestratus no permiten fenómenos de halo. Nimboestratus. Capa de nubes gris o a menudo oscura con un aspecto velado debido a la precipitación más o menos continua de lluvia o nieve, que a la mayoría de los casos llega al suelo. El grosor de esta capa es por todas partes suficiente para ocultar completamente el sol. Por debajo de la capa suelen aparecer nubes bajas en jirones que pueden o no estar unidas al nimboestratus. Stratocumulus. Banco, banda delgada o capa de nubes de blanco o gris o ambas. Presentan partes oscuras y están compuestos por losetas o masas redondeadas que no son fibrosos
y que pueden no estar unidos. La mayoría de los pequeños elementos están distribuidos con regularidad y tienen por lo general una anchura aparente de 5 grados o superior. Estratus. Capa de nubes generalmente gris con una base relativamente uniforme, de la que pueden caer llovizna, nieve o cinarra. Cuando el sol es visible a través de las nubes, su contorno se distingue claramente. Los estratus no producen fenómenos de halo, salvo quizás a temperaturas muy bajas. Se presentan a veces en forma de parches deshilachados. Cúmulus. Nubes separadas, generalmente densas y de contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, cuya parte superior convexa se parece con frecuencia a la de una coliflor. Las partes de estas nubes iluminadas por el sol son, en su mayoría, de un blanco brillante. Su base es relativamente oscura y casi horizontal. Los cúmulos aparecen a veces rasgados. Y finalmente, cumulonimbus. Nube amenazadora y densa, con un desarrollo vertical considerable, en forma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos de su región superior, es lisa, fibrosa y estriada, y casi siempre aplastada. Esta parte suele extenderse en forma de un yunque o de un vasto penacho. Por debajo de la base de esta nube, a menudo muy oscura, aparecen frecuentes nubes bajas rasgadas, unidas o no a ella, y precipitaciones a veces en forma de virga. Ahora, finalmente llegaremos a la clasificación de nubes por nubes altas, medias y bajas. Tendremos 9 tipos de nubes bajas, 9 tipos de nubes medias y 9 tipos de nubes bajas. Iniciaríamos con las nubes bajas del 1, también llamadas cumulus humilis. Son nubes de extensión escasa y aspecto aplanado, bases horizontales recortadas en forma aplanada o desinflada, con cimas redondas sin apariencias de coliflor. Nubes bajas del 2, cumulus mediocris o congestus, de extensión vertical moderada o importante, generalmente con protuberancias en forma de cúpula o de torre. Su característica principal será su cúspide en forma de coliflor y tiene un desarrollo vertical considerable. Se distingue del cumulonimbus capillatus porque ninguna porción de su parte superior tiene un aspecto fibroso o estriado, y mucho menos forma de yunque. Nubes bajas del 4, Stratocumulus cumulogenitus. Estas nubes son como resultado de la extensión de un cumulonimbus cuando el desarrollo vertical o extensión alcanza una capa estable. Da como resultado que la convección se detiene y la masa nubosa se extiende. También puede formarse por un torrecumulus o cumulonimbus que encontró una corriente cortante intensa, lo que no permitió el desarrollo de la nube y no permitió su convección y extendió de forma horizontal la nube. Cuando un cumulonimbus desaparece, los remanentes nubosos también se consideran cumulonimbugénitos. Nubes bajas del 5, Stratocumulus no cumulogenitus. A diferencia de los cumulogenitus, su origen no está ligado a la existencia a priori de un cumulonimbus o un torrecumulus. Estas nubes tienen su origen por la humedad local, como resultado del calentamiento matutino en ocasiones. Nubes bajas del 6, Stratus nebulosus. Suele consistir en una sola banda delgada o capa continua con una base bastante uniforme y generalmente gris y en ocasiones oscura. Normalmente se aprecia como un velo que va de un aspecto muy tenue y conforme va ascendiendo toma un color más oscuro. Nubes bajas del 7, Stratus fractus. Nubes de tiempo húmedo. Suelen formarse por debajo de la base de un altoestratus o un nimboestratus. Pueden también presentarse por debajo de la base de un cumulonimbus que está precipitando. Nubes bajas del 8, cumulus y stratocumulus con base a diferentes niveles. Cuando las nubes cumulus se forman por debajo de una banda delgada o capa de stratocumulus no cumulogenitus.
Nubes bajas del 9. Cumulonimbus capillatus. Nube comúnmente identificada por su característico yunque o copete en la parte superior. Normalmente evoluciona desde un cumulonimbus calvus. Es importante considerar que durante su desarrollo la cúspide puede volverse invisible cuando el desarrollo pasa por encima del punto de observación. Sin embargo, cuando esto sucede, la nube debe clasificarse como un cumulonimbus del 9, teniendo en cuenta cómo se va dando su desarrollo. Normalmente, con este tipo de nubes habrá presencia de actividad eléctrica y tronada. Nubes medias. Nubes medias del 1. Altostratus translúcidos. La mayor parte de esta nube es de color grisáceo o azulado, lo suficientemente translúcida como para revelar la posición del Sol o la Luna. No muestran fenómeno de halo. Nubes medias del 2. Nimbostratus. Nube de color gris oscuro o un gris azulado. Es suficientemente densa como para ocultar completamente el Sol o la Luna. Su base está a un nivel relativamente bajo con apariencia difusa y húmeda. Una característica de esta nube será que la precipitación que genera puede ser prolongada, intensa y moderada y continua. Nubes medias del 3. Altocumulus translúcidus. Banco o bandas delgadas situadas a un mismo nivel o altocumulus en una sola capa. Sus elementos nunca son muy grandes ni oscuros. Sus cambios de forma son imperceptibles. Sus elementos o bandas son lo suficientemente translúcidos como para revelar la posición del Sol y la Luna. Altocumulus lenticularis. Altocumulus de forma irregular, cambian continuamente de forma, dan la apariencia de disolverse en unas zonas y formarse en otras. Los bancos nubosos pueden llegar a tener forma de lentes de gran tamaño y se pueden formar a uno o varios niveles. Este tipo de nubes se suelen observar en sierras o regiones montañosas. Nubes medias del 5. Altocumulus en bandas. La principal característica es que van invadiendo progresivamente el cielo, avanzando desde el horizonte hasta el cenit. Pueden seguir avanzando hasta alcanzar el lado contrario del horizonte. La parte principal del sistema nuboso consiste en una o más capas, total o parcialmente translúcidas o total o parcialmente opacas. La parte delantera del sistema, a menudo en proceso de disipación, puede consistir en pequeños elementos de altocumulus deshilachados o de rollos o bandas observables a un solo nivel. Altocumulus cumulogenitus. Provienen por lo general de la extensión de la cima de nubes cumulus que alcanzan una capa estable. Debido al modo en la que se forman, se presentan en bancos y estos elementos son gruesos y opacos. Algunas veces pueden ser apreciadas en la zona lateral de las nubes cumulus congestus. Nubes medias del 7. Altocumulus duplicatus. Bancos, bandas delgadas o capas a diferentes niveles. Pueden ser altocumulus translúcidos, opacos, en determinadas zonas o altocumulus opacus. Sus elementos no cambian continuamente, no invaden progresivamente el cielo. También pueden observarse junto con altocumulus, altostratus o nimbostratus. Nubes medias del 8. Altocumulus castellanus. Nubes de apariencia cumuliforme, compuestos por tormentas aparentemente dispuestas en líneas con una base horizontal común. Nubes medias del 9. Altocumulus de cielo caótico. Su principal característica es el aspecto caótico. Las nubes de nivel medio consisten en bandas delgadas de nubes superpuestas, más o menos quebradas, de aspecto o variedades mal definidas con todas las formas tradicionales. Nubes altas. Nubes altas del 1. Cirrus fibratus. Suelen presentarse en forma de filamentos, casi rectos o más o menos curvados. Raramente en formas de comas que acaban en un gancho o penacho no redondeado. Nubes altas del 2. Cirrus spiciatus. Consisten en bancos de aspecto óptico suficiente como para aparecer grisáceas cuando se ven en la dirección del Sol. A veces pueden dar la impresión errónea de ser restos de una parte superior de un cumulonimbus, pero estas nubes son no cumulogenitus. Nubes altas del 3. Cirrus
cumulogenitus. Se codificará cuando la nube del tipo Cirrus presente en el cielo proporciona evidencia directa o indirecta de haber formado parte de un cumulonimbus. Si el observador ha mantenido vigilancia continua del cielo, puede haber visto el desarrollo de un Cirrus Spiciatus desde la parte superior de un cumulonimbus. Su aspecto es piloso y deshilachado, su forma general es la de un yunque. Nubes altas del 4, Cirrus Uncinus. Su característica principal es que invaden progresivamente el cielo, desde el horizonte hacia el lado contrario del mismo. Suelen presentarse en forma de fibras arrastradas desde un pequeño gancho. Con menor frecuencia aparecen en forma de filamentos rectos o curvados. Nubes altas del 5, Cirrus y Cirrostratus a menos de 45 grados. Cirrus en bandas o Cirrostratus que invaden progresivamente el cielo. Generalmente se espesan en conjunto, pero el velo continuo que forman no alcanza los 45 grados por encima del horizonte. Pueden asemejarse a la forma del esqueleto de un pez. Nubes altas del 6, Cirrus y Cirrostratus a más de 45 grados. Cirrus en bandas o Cirrostratus que invaden progresivamente el cielo. Se espesan en conjunto y su velo continuo se extiende a más de 45 grados por encima del horizonte sin que el cielo esté totalmente cubierto. También pueden asemejarse al esqueleto de un pez. Nubes altas del 7, Cirrostratus que no cubren totalmente el cielo. Se presentan habitualmente como un velo ligero, uniforme y nebuloso, que no muestra detalles precisos, o como un velo blanco, fibroso con estriaciones más o menos bien recortadas. A menudo ese velo es tan delgado que es difícilmente visible y el fenómeno de halo se hace presente, el cual constituirá evidencia de su presencia. Nubes altas del 8, Cirrus que no cubren totalmente el cielo. La principal característica será que no invaden progresivamente el cielo y no lo cubren en su totalidad. Su apariencia será de un velo con borde bien recortado o deshilachado. También se pueden presentar en banco, que crece o no crece en cantidad. Nubes altas de 9, Cirrocumulus solamente o Cirrus y Cirrostratus. Se codificará cuando únicamente estén presentes ese tipo de nubes o en combinación con otro tipo de nubes altas predomine en cantidad. Los cirrocúmulus es la única nube alta que sus elementos suelen estar agrupados en bandas más o menos extensas y mostrar pequeñas ondas muy características. En conclusión, podemos determinar qué tan importante es estar al pendiente de las condiciones que se encuentran en nuestra estación. Siempre he comentado que nosotros meteorológicamente somos los ojos de pilotos y despachadores. Así es que en este caso aquí es donde cobra importancia hacer una muy buena evaluación de los elementos que tendremos a la mano para poderles proporcionar el material necesario para realizar sus vuelos con seguridad. Muchísimas gracias.